Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra clase de farmacología. En esta ocasión vamos a desarrollar la sesión de aprendizaje número 3, que es la continuación de los principios básicos de la farmacocinética. Para ello se está considerando los siguientes puntos: fases fundamentales de la acción de los fármacos, procesos del metabolismo y excreción de fármacos. Eso implica que al terminar la clase debemos desarrollar los siguientes objetivos: describir las fases fundamentales de la acción de los fármacos y explicar la importancia del proceso del metabolismo y la excreción de los principios activos. En este gráfico podemos apreciar de que el hígado juega un papel muy importante en el proceso farmacocinético, específicamente en el proceso metabólico o también llamado biotransformación. Es decir, que cuando uno consume un medicamento, el principio activo o fármaco tiene que pasar por el proceso de liberación para posteriormente llegar al torrente sanguíneo a través de la absorción. Una vez en la sangre, va a interaccionar con la proteína plasmática llamada albúmina, el cual va a permitir la distribución hacia los diferentes órganos y tejidos y de manera especial al órgano blanco para producir la acción farmacológica. Pero llega un momento en la que el principio activo va a dirigirse al hígado, y cuando ella accede a las células hepáticas, automáticamente el hígado va a generar cambios químicos de dicho fármaco, y esto se va a realizar a través de sistemas enzimáticos conocido con el nombre de citocromo P450. ¿Eso qué significa? De que este sistema enzimático van a garantizar cambios en la estructura química del fármaco con la finalidad de generar una molécula nueva que a partir de ahora recibirá el nombre de metabolito. Estos cambios químicos se van a realizar a través de dos fases, es decir, reacciones químicas de fase 1 y reacciones químicas de fase 2. En otras palabras, todos los fármacos, gracias al hígado, van a sufrir cambios químicos con la finalidad de formar metabolitos. Entonces, dicho esto, el proceso de metabolismo o biotransformación es de suma importancia para la farmacocinética porque tiene por finalidad modificar a las sustancias químicas endógenas y exógenas. Endógenas, aquellas que se encuentran dentro de nuestro organismo, y exógenas, aquellas que ingresan hacia nuestro organismo. Como por ejemplo, dentro de los exógenos mencionamos a los xenobióticos. ¿Y qué es un xenobiótico? Es cualquier sustancia química ajena al organismo, pero que ella puede ingresar. Como por ejemplo, los fármacos, los conservantes, los aditivos de ciertos productos farmacéuticos y alimenticios, e inclusive sustancias tóxicas como pesticidas, entre otros. Y dentro de las sustancias endógenas podríamos mencionar nuestras propias hormonas, segundos mensajeros, neurotransmisores, etc. Esto implica entonces de que ambas sustancias químicas van a cumplir su función con la finalidad de garantizar un buen equilibrio homeostático. Sin embargo, ellas al mismo tiempo van a sufrir una serie de cambios. Por ejemplo, el hígado es el más importante de los órganos biotransformantes. Es decir, que cuando pasan a través de las células hepáticas se van a generar reacciones químicas de fase 1 que tienen por finalidad generar los primeros cambios, haciendo que las sustancias endógenas y exógenas que son de naturaleza apolar se vuelvan más o menos polares. Eso implica que para ello se tienen que realizar reacciones químicas de oxidación, de reducción, de metilación, de desulfuración, entre otros.
en donde ya empiezan a participar los sistemas enzimáticos, como es el caso del citocromo P450. Una vez culminado la reacción de fase 1, automáticamente se llevan a cabo las reacciones de fase 2, que tienen por objetivo aumentar mucho más el grado de polaridad de las sustancias químicas, en donde también se van a realizar reacciones químicas conocidos con el nombre de conjugación, formando así productos más polares con la finalidad de que ellas sean fácilmente excretados y obviamente sean inactivos. Eso implica entonces que el responsable de garantizar dicha modificación química viene a ser el hepatocito a través de los sistemas enzimáticos denominados citocromo P450. Entre las reacciones químicas que constituyen la fase 1 y la fase 2 encontramos las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, siendo los más importantes para la fase 1, y para la fase 2 la sulfoconjugación, las reacciones de metilación, las reacciones de acetilación y la conjugación con glicina y la conjugación con glutatión. Veamos a continuación cuáles son las fases del proceso metabólico o biotransformación de los fármacos. Cuando uno consume un fármaco, estas automáticamente van a pasar a nivel hepático y en ellas se generarán las reacciones químicas de fase 1, en donde empieza los primeros cambios químicos a través de las reacciones de oxidación, reacción e hidrólisis. Eso va a permitir que dicha molécula farmacológica aumente su grado de polaridad. En algunos casos, ya este cambio químico hace posible que el fármaco se inactive, en otros casos se mantengan activos y en otros casos sean muy reactivos, responsables muchas veces de la toxicidad. Lo que trae como consecuencia que es necesario que se lleve a cabo las reacciones de fase 2, más conocido como conjugación, en donde el objetivo fundamental es que siga aumentando el grado de polaridad con la finalidad de favorecer el proceso de excreción, que es el último proceso de la farmacocinética. Eso implica entonces que dicha conjugación va a permitir que la molécula se incremente y ésta sea expulsado de manera inactiva, activa o muy reactiva del organismo. En otras palabras, cuando el fármaco ingresa, muchas veces es de naturaleza lipofílica, lo que trae como consecuencia que gracias a esta característica puede penetrar con mucha facilidad barreras o membranas, haciendo posible que se difunda a los diferentes órganos y tejidos. Es decir, es de naturaleza no polar o apolar y generalmente son activos. Cuando ella pasa a nivel hepático, se genera la reacción de fase 1, que ya hemos mencionado, en donde se encuentran las reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, y se van a generar los primeros cambios conocidos con el nombre de metabolitos, en donde ese metabolito es más o menos polar y más o menos inactivo, para posteriormente pasar por la fase 2, en donde se garantiza generalmente la inactividad de este principio activo, en donde el fármaco se hace más polar, por lo tanto más hidrosoluble. Esto implica entonces que está listo y preparado para ser expulsado de nuestro organismo a través del proceso de excreción. Veamos a continuación algunos ejemplos de los metabolitos que se pueden formar a nivel hepático. Por ejemplo, generalmente los fármacos se caracterizan porque ellos son activos. Pero ¿qué pasa cuando ingresa a nivel hepático? El fármaco va a ser transportado a través de la circulación gracias a la albúmina y cuando llega a la puerta de entrada del hígado se van a separar para que el fármaco ingrese al hepatocito y en ella participa el citocromo P450 con la finalidad de generar los cambios químicos. Pero esto se realiza gracias a las reacciones químicas de fase 1 y de fase 2, dando origen, por ejemplo, en un primer momento, a un metabolito inactivo, de tal manera que al ser inactivo,
ya no va a producir actividad y efecto farmacológico. Por lo tanto, ella con mucha facilidad va a ser expulsado del organismo porque ha aumentado su grado de polaridad. Sin embargo, existe la posibilidad que el fármaco sea activo y cuando pasa a nivel hepático, ella va a dar origen a metabolitos que también pueden ser activos, lo que trae como consecuencia que va a existir a nivel plasmático el fármaco en forma activa y el metabolito también, lo que trae como consecuencia que se pueden sumar sus efectos. Veamos el siguiente ejemplo. Existe la posibilidad que el fármaco sea activo y cuando pasa por el hígado gracias al citocromo P450 y a las reacciones químicas ya mencionadas, esta se pueda convertir en un metabolito muy reactivo, lo que trae como consecuencia que ella puede ser responsable de los efectos tóxicos indirectamente generados por el fármaco administrado. Y por último, también existen fármacos que se encuentran inactivos, que para poder generar su acción y efecto farmacológico deben ser activos, lo que trae como consecuencia que el hígado juega un rol muy importante porque gracias al citocromo P450, este principio activo o inactivo tendrá que garantizar su activación para que posteriormente él sea responsable de la actividad y efecto farmacológico. Entonces nos estaríamos preguntando, si él es inactivo, con facilidad se va a expulsar, pero sin embargo él es activo, él es muy activo y él es activo. Por lo tanto, ¿se van a expulsar así como se encuentran? Existe una alta probabilidad que se eliminen, pero en menores porcentajes. ¿Por qué? Porque es muy probable que él siga siendo de naturaleza apolar y solo un porcentaje mínimo haya cambiado su grado de polaridad. Eso implica entonces que ellos van a dirigirse al torrente sanguíneo y en un segundo momento van a tener que pasar nuevamente por el hígado, lo que trae como consecuencia que estos metabolitos que se han obtenido de manera inicial van a tener que pasar por el citocromo P450 para posteriormente inactivarse y aumentar su grado de polaridad para posteriormente ser expulsado. Cuando los fármacos pasan por el proceso metabólico, especialmente a nivel hepático, también es conocido como efecto o fenómeno de primer paso. Cabe mencionar que cuando los fármacos son inactivos y pasan por el hígado para activarse gracias a los sistemas enzimáticos como el citocromo P450, a este fármaco inactivo también se le conoce como profármaco. Entonces, ¿qué es un profármaco? Didácticamente podemos apreciar aquí. Es aquel medicamento que contiene principios activos que carecen de actividad farmacológica. Eso implica entonces que para que produzca el efecto esperado, es necesario que ella pase por el hígado para que se lleve a cabo el proceso metabólico y una vez realizado, se formen metabolitos activos que finalmente serán los responsables del efecto farmacológico. Por ejemplo, tenemos aquí al clopidogrel, que él es considerado como un profármaco, es decir, es un fármaco inactivo, por lo tanto difícilmente provocará su acción farmacológica. Eso implica entonces que debe de pasar obligatoriamente a nivel hepático para que el sistema enzimático responsable sea el que active a este fármaco, generando un metabolito denominado tiolclopidogrel. Él finalmente será el responsable de la actividad y efecto farmacológico. Tenemos otro ejemplo, el tamoxifeno. Él es otro profármaco que para que pueda generar su acción y efecto farmacológico debe de pasar por el hígado y transformarse en endoxifeno, siendo este el metabolito activo. La codeína es otro profármaco que en un porcentaje mínimo de aproximadamente del 10% debe de pasar a nivel hepático y ella se convertirá en morfina, siendo la morfina responsable del efecto farmacológico.
Entonces, veamos a continuación en este esquema, en términos generales, lo que estamos explicando. Todo xenobiótico, es decir, cualquier sustancia extraña y ajena a nuestro organismo, debe de pasar sí o sí en cualquier momento por el proceso metabólico o de biotransformación, el cual implica llevar a cabo un proceso de detoxificación o simple y llanamente destoxificación, el cual va a generar cambios con la finalidad de formar metabolitos, es decir, el principio activo modificado químicamente. Pero para que esto se pueda llevar a cabo, es necesario que se lleven a cabo reacciones químicas de fase 1 y de fase 2 con la participación activa del citocromo P450. Es decir, dar origen a metabolitos no reactivos y que sean menos tóxicos que finalmente van a ser expulsados del organismo. Pero hay algunos fármacos que van a dar origen a metabolitos aún reactivos y estas pueden generar su acción farmacológica en diferentes dianas moleculares y generar sus efectos. Sin embargo, posteriormente, estos metabolitos reactivos tienen que pasar por la fase de conjugación, más conocida como fase 2, para que ellas posteriormente aumenten su grado de polaridad y sean fácilmente expulsados de nuestro organismo. Entonces, eso implica que el hígado es el principal órgano responsable de llevar a cabo el proceso de biotransformación. Veamos entonces en este esquema de manera más didáctica lo que ocurre en el proceso metabólico. Cuando el fármaco accede al torrente sanguíneo, él va a ser transportado gracias a la proteína plasmática conocida como albúmina hacia el hígado. Se liberan, se separan y esta accede a nivel del hepatocito. ¿Esto qué significa? Que se va a realizar el proceso metabólico de fase 1, en donde se van a generar cambios químicos de tal manera que se forman metabolitos más polares. Posteriormente, ellas pueden ser expulsadas directamente a través de los riñones y encontrarlas en la orina. Sin embargo, como habíamos mencionado, hay metabolitos que siguen siendo activos y que no necesariamente han cambiado de manera notable su grado de polaridad, lo que trae como consecuencia que se tiene que generar cambios químicos adicionales a través del proceso metabólico, específicamente de las reacciones de fase 2, en donde se van a llevar a cabo el proceso de conjugación, y que ellas sí son mucho más polares. Por lo tanto, podrán ser expulsados a través renal o a través de la vía biliar. En otras palabras, la encontraremos en la orina y la podremos encontrar también a nivel de las heces. Teniendo en cuenta que cuando estos metabolitos pasan a nivel del intestino delgado, ella puede generar un proceso de reabsorción que posteriormente será introducido hacia el torrente sanguíneo y pasar nuevamente por el proceso de metabolismo de primer paso. Entonces, como hemos podido apreciar, los fármacos cuando acceden al torrente sanguíneo, más tarde que temprano, llegarán a nivel hepático. Eso implica entonces que, gracias a la circulación sistémica, se garantiza una buena biodisponibilidad del fármaco, que cuando ingresan a nivel hepático van a sufrir cambios químicos, en donde se van a convertir en metabolitos gracias a los procesos de transformación de fase 1 y de fase 2. Como podemos apreciar, existen fármacos que prácticamente sin desarrollar algún tipo de cambio pueden ser expulsados. Sin embargo, la mayoría de los fármacos pasan por la fase 1 y son expulsados, pero en su gran mayoría también pasan por la fase 2 para ser expulsados, y otras pasan primero por la fase 1 y por la fase 2 para ser fácilmente eliminados de nuestro organismo. Entonces, en resumen, el metabolismo de la fase 1 también es conocido como reacciones presintéticas que tienen por finalidad generar metabolitos más polares con la finalidad
de que ellas reduzcan progresivamente su actividad farmacológica hasta convertirse en inactivas. Y para ello es necesario las reacciones químicas de oxidación, reducción e hidrólisis. Posteriormente se llevan a cabo las reacciones químicas de fase 2, también llamadas reacciones sintéticas o de conjugación, el cual sí garantiza la inactivación total de los fármacos. Estas implican de que tienen que llevarse a cabo reacciones químicas, por ejemplo, con el ácido glucurónico, con el ácido acético, llevarse a cabo reacciones químicas de metilación, de sulfoconjugación, entre otras, para que luego estos metabolitos conjugados sean expulsados a través de la circulación enterohepática y finalmente ser eliminados, ya sea a través de las heces o a través de la orina. Veamos un ejemplo de un fármaco que todos conocemos. ¿Qué es lo que sucede cuando él ingresa al organismo y pasa por el proceso metabólico? Por ejemplo, tenemos aquí una benzodiazepina como el diazepam. Químicamente podemos apreciar que tiene esta estructura. Cuando ella alcanza el torrente sanguíneo, a través de la albúmina va a ser distribuido a los diferentes órganos y tejidos, especialmente al órgano blanco que sería el sistema nervioso central, para generar su acción farmacológica y por lo tanto su efecto. Es decir, va a deprimir el sistema nervioso central. Pero ¿qué pasa cuando este fármaco llega al hígado? Inmediatamente se lleva a cabo el proceso metabólico de reacción de fase 1, en donde podemos apreciar que esa molécula ha sufrido el primer cambio químico a través de la desmetilación, generando por lo tanto el metabolito denominado desmetildiazepam. Posteriormente, este desmetildiazepam va a cambiar químicamente para dar origen al oxazepam. Y este oxazepam que se ha formado en la reacción química de fase 1 es activa al igual que el diazepam. Por lo tanto, el oxazepam y el diazepam, al retornar al torrente sanguíneo, son activas, por lo tanto, se van a sumar sus actividades y efectos farmacológicos. Pero posteriormente el oxazepam va a tener que pasar por el hígado nuevamente, de tal manera que va a tener que ser sometido a la reacción metabólica de fase 2, es decir, de conjugación, en donde va a llevarse a cabo un cambio químico notable de glucoronidación, dando origen al metabolito inactivo denominado glucorónido de oxazepam, siendo este metabolito de mayor polaridad, es decir, es mucho más hidrosoluble, de tal manera que con mucha facilidad va a ser expulsado de nuestro organismo a través de la vía renal, es decir, lo encontraremos específicamente en la orina. Entonces podemos concluir que el citocromo P450 cumple un rol muy importante en el proceso de biotransformación de fármacos, el cual a partir de ahora va a ser representado dicha enzima con las siglas CYP, que significa citocromo P450. Cabe mencionar que existen diversos tipos de isoenzimas del citocromo P450 que tienen por finalidad modificar químicamente a cualquier sustancia que accede a nuestro organismo, entre ellos los xenobióticos, específicamente los fármacos. Pero resulta que existe una nomenclatura de este citocromo P450. El CYP representa al citocromo, el número 1 representa a la familia, la letra mayúscula representa a la subfamilia y el último número representa al número de G. Como podemos apreciar, existe, por ejemplo, citocromo P450 1A1, 1B1, 3A3, 3A4 y así sucesivamente. Eso implica que
existen una diversidad de citocromo P450 con la finalidad de llevar a cabo el proceso de biotransformación de muchas sustancias químicas como los fármacos. Veamos, por ejemplo, en esta tabla lo siguiente. Las siguientes isoformas de citocromo P450 y las sustancias químicas que van a metabolizar. Por ejemplo, el citocromo P450 1A2 tiene por finalidad generar cambios químicos de la amitriptilina, la cafeína, la claritromicina, la clomipramina, entre otros. El citocromo P450 2C9 va a metabolizar a la amiodarona, a los aires, por ejemplo el celecoxib, la fenitoína, el ibuprofeno, la warfarina, entre otros. El citocromo P450 2C19 tiene la capacidad de metabolizar al citalopram, al diazepam, a la imipramina, el lansoprazol, el omeprazol, el propranolol, etc. El citocromo P450 2D6 tiene la capacidad de metabolizar a todos estos principios activos. El citocromo P450 2E1 metabolizan al alcohol la cafeína. Podemos apreciar entonces que la cafeína puede ser metabolizado por más de un citocromo P450. Y finalmente el citocromo P450 3A4 puede metabolizar todos estos principios activos que podemos observar. Resulta que el hígado entonces es el más importante órgano biotransformante de los fármacos. Pero existe la posibilidad de que la capacidad funcional hepática pueda aumentarse o reducirse. Y estas pueden verse influenciadas en base a determinados fármacos. Es decir, hay fármacos que reciben el nombre de inductores enzimáticos e inhibidores enzimáticos. Es decir, un fármaco será un inductor enzimático cuando aumenta o estimula la capacidad funcional del hígado. Es decir, aumenta su función metabolizadora, lo que trae como consecuencia que va a aumentar los metabolitos, por lo tanto reducir los niveles del fármaco, y eso implicaría que se reduce la biodisponibilidad y por lo tanto disminuyen los efectos. Por ejemplo, tenemos aquí la fenitoína, que a partir de ahora es considerado como un inductor enzimático. El fenobarbital es otro fármaco inductor. La rifampicina, la isoniazida, la rifabutina, entre otros. Es decir, todos estos fármacos que hacen simple y llanamente aumentan la capacidad biotransformante del hígado, de tal manera que cuando ingresa otro fármaco a nivel hepático va a ser metabolizado más rápidamente. Sin embargo, ocurre todo lo contrario con los fármacos inhibidores enzimáticos, es decir, van a hacer que la capacidad funcional biotransformante del hígado se reduzca de tal manera que él no pueda metabolizar a cualquier fármaco que accede a nivel del hepatocito, lo que trae como consecuencia que el fármaco se mantendría activo mucho más tiempo, por lo tanto aumentaría su capacidad funcional de este fármaco activo, de tal manera que aumentan sus efectos terapéuticos, pero que al mismo tiempo pueden incrementar los efectos tóxicos. Entre los fármacos inductores podemos mencionar a la cimetidina, claritromicina, eritromicina, fluoxetina. Podemos apreciar aquí que dice isoniazida. Sin embargo, aquí también dentro de los inductores se encuentran la isoniazida. ¿Eso qué significa? Que tienen doble actividad. En cierto momento pueden actuar como inductores, pero también pueden actuar como inhibidores. Veamos algún ejemplo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, hay un paciente, listo, de sexo femenino que tiene, por ejemplo, tuberculosis y como parte de su estrategia terapéutica recibe rifampicina? Eso significa que la rifampicina va a tratar de controlar la tuberculosis.
Pero al mismo tiempo esta chica es sexualmente activa, lo que trae como consecuencia que ella está consumiendo anticonceptivos para evitar un embarazo. Si la rifampicina es considerado como un inductor enzimático, eso implica de que la capacidad funcional biotransformante del hígado se encuentra elevada. Por lo tanto, cuando el anticonceptivo pasa por el hígado, va a ser metabolizado más rápidamente, inactivándose por lo tanto y reduciéndose el fármaco activo, de tal manera que reduce su actividad y efecto farmacológico, aumentando así la probabilidad de que esta chica salga embarazada. ¿Por qué? Porque el anticonceptivo ha sido metabolizado más rápidamente. Cuando un fármaco llega a nivel hepático, habíamos mencionado de que los sistemas enzimáticos o isoformas del citocromo P450 serán los responsables de generar los cambios químicos con la finalidad de aumentar el grado de polaridad para que posteriormente sea eliminado del organismo. Veamos en el siguiente esquema. Cuando una droga o un fármaco es modificado por el citocromo P450, existen varias posibilidades de formar metabolitos, como por ejemplo, de preferencia deben de formarse metabolitos inactivos y la gran mayoría de fármacos van a convertirse en este metabolito inactivo. Sin embargo, existe un porcentaje menor que se pueden convertir en metabolitos pero activos, es decir, si el fármaco es activo y el metabolito es activo, ya habíamos mencionado, ambos pueden sumarse sus efectos. Pero también existe la posibilidad que formen metabolitos tóxicos o muy reactivos. Generalmente ellos en un menor porcentaje que al final pueden ser responsables de los efectos adversos e inclusive incrementarse hasta convertirse en efectos tóxicos. Pero también se pueden obtener a través de este sistema enzimático metabolitos indetectables que pueden ser muy reactivos y que a la larga pueden contribuir en el desarrollo de ciertas anomalías a largo plazo. Entonces, veamos algunos ejemplos de diferentes tipos de metabolitos. Por ejemplo, el fenobarbital es un fármaco activo, es decir, que él va a generar su acción y efecto farmacológico. Pero gracias a la reacción química de hidroxilación de fase 1, va a convertirse en hidroxifenobarbital, el cual es un metabolito inactivo. Eso implica entonces que esta sustancia química con mucha facilidad la podemos eliminar a través, por ejemplo, de la orina. Tenemos aquí otro fármaco, la procainamida, que es un fármaco activo que mediante la reacción de acetilación va a dar origen a la N-acetilprocainamida, el cual es un metabolito activo, lo que trae como consecuencia que él va a generar acción y efecto farmacológico, pero cuando pase nuevamente por el hígado va a tener que metabolizarse para convertirse en un metabolito inactivo y por lo tanto ser expulsado. Veamos a continuación ahora la codeína, como lo habíamos mencionado. La codeína es un fármaco inactivo que para producir su acción y efecto farmacológico debe de activarse gracias al citocromo P450, pero eso implica que se debe de llevar a cabo la reacción química de desmetilación para convertirse en morfina, siendo la morfina el metabolito activo de la codeína, por lo tanto él será el responsable de la actividad y efecto farmacológico. En otras palabras, si la codeína es un fármaco inactivo, estamos hablando de que la codeína es un profármaco. Y finalmente, el acetaminofén es un fármaco activo que cuando pasa por el hígado se va a convertir en metabolitos muy pero muy reactivos, siendo responsables directos de la hepatotoxicidad que genera el acetaminofén o paracetamol. Veamos entonces en esta tabla algunos otros ejemplos de fármacos con sus respectivos metabolitos. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico cuando se metaboliza se convierte en ácido salicílico. Aquí tenemos, por ejemplo, el DNI, es decir,
El dinitrato de isosorbide, cuando pasa por el sistema enzimático citocromo P450, se convierte en MNI, es decir, el mononitrato disosorbide. La amitriptilina es un fármaco que se convierte en nortriptilina a nivel hepático. La merperidina se convierte en normeperidina. Y así sucesivamente. Aquí está la codeína, que se convierte en morfina, la prednisolona, que se convierte en prednisolona a nivel hepático, ¿ok? El diazepam, que se convierte en desmetildiazepam, el verapamilo, que se convierte en norverapamilo, y así sucesivamente. Pero ustedes seguramente se estarán preguntando, profesor, la codeína es un fármaco que le encontramos en las oficinas farmacéuticas, y la morfina también, correcto. Pero sin embargo, en teoría hemos mencionado que a partir de la morfina se obtiene la codeína. Correcto, mediante la modificación de la estructura química. Sin embargo, aquí la codeína se convierte en morfina gracias al citocromo P450, es decir, gracias al proceso metabólico o biotransformación. Bien, aquí también le dejo un video que va a complementar los conocimientos adquiridos sobre el proceso metabólico. Veamos a continuación el último proceso farmacocinético, que tiene que ver con el proceso de excreción. Resulta que esta etapa farmacocinética es de suma importancia porque va a garantizar la expulsión de aquel xenobiótico que ingresó, teniendo en cuenta que se comporta como una sustancia extraña y ajena a nuestro organismo. Pero, como dice el dicho, todo lo que entra tiene que salir, pero nunca saldrá tal como ingresó. Eso implica entonces que en un pequeño porcentaje será excretado el fármaco de manera intacta o sin cambios, pero sobre todo será expulsada modificada químicamente, conocido con el nombre de metabolito, y de preferencia debe de ser inactivo. Pero ya hemos mencionado que también pueden ser activos o muy reactivos. Eso implica entonces que a través del proceso de excreción se garantiza la reducción de la biodisponibilidad del fármaco, lo que trae como consecuencia que los fármacos lipofílicos han tenido que sufrir determinados cambios porque ellas no van a ser eliminados por el proceso de expresión. Eso implica entonces que gracias al hepatocito han aumentado su grado de hidrosolubilidad o polaridad para ser expulsados fácilmente a través de la orina, teniendo en cuenta que ahí se encuentra un alto porcentaje de agua. Es común y frecuente que gracias al proceso de excreción se utiliza el término de aclaramiento, que significa capacidad que tiene un órgano para poder eliminar determinadas sustancias químicas como xenobióticos o fármacos. Por ejemplo, existe el término de aclaramiento renal, que no es más que la excreción renal, y aclaramiento hepático, que no es más que la excreción hepática. Eso implica entonces de que los fármacos y sus metabolitos pueden ser expulsados a través de diferentes vías, siendo el más importante la excreción renal, lo que trae como consecuencia que encontraremos al fármaco y sobre todo a sus metabolitos a través de la orina. El que toma una posición de segundo lugar es la excreción biliar, es decir, a través de la bilis se estarán eliminando determinados fármacos y sus metabolitos que finalmente serán excretados a través de las heces. Un determinado porcentaje de fármacos también pueden ser expulsados a través de la leche materna gracias a las glándulas mamarias. También se pueden eliminar por vía lacrimal a través de las lágrimas, por vía pulmonar a través de la respiración, específicamente a través de la expiración. Y en este caso estamos hablando de aquellos fármacos que se administran por vía inhalatoria, como es el caso de los broncodilatadores y algunos anestésicos generales. También se pueden expulsar por vía dérmica, es decir, a través de la transpiración. En el caso de que exista posibilidad de que esta paciente esté gestando, resulta que el cordón umbilical también puede servir no solo como vía de distribución de un fármaco, sino también como vía de excreción.
haciendo posible que el fármaco penetre hacia la placenta y por lo tanto puedan generar efectos teratogénicos, en este caso, que puedan ser inclusive hasta peligrosos para el feto. Entonces, existen diversos factores que pueden modificar el proceso farmacocinético. En este caso, aquellos que pueden generar cambios en el proceso de excreción, tenemos la edad, procesos patológicos como por ejemplo la insuficiencia renal, la modificación del flujo sanguíneo a nivel renal, el pH de la orina, que es muy importante tenerlo en cuenta, ya sea para garantizar una aceleración del proceso de excreción. Ya habíamos mencionado que existen diferentes vías de excreción y cuyo objetivo fundamental es expulsar las sustancias ajenas a nuestro organismo que accedieron por la vía de administración. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando el fármaco se encuentra en el torrente sanguíneo, una vez ya metabolizado y cambiado químicamente, se dirige al último proceso farmacocinético en donde se garantiza la excreción y eliminación del fármaco y sobre todo de sus metabolitos, teniendo en cuenta que lo pueden hacer a través de diversas vías de excreción. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Existe la posibilidad que determinados fármacos no hayan sido metabolizados adecuadamente, lo que trae como consecuencia que tienen que pasar por un segundo momento a nivel hepático para ser convertidos en metabolitos mucho más excretables. Bien, aquí también les dejo un link para que puedan ustedes complementar el proceso de excreción y que pueda servir como base, ¿no?, para poder fundamentar lo que nosotros ya hemos mencionado. Veamos a continuación gráficamente todo lo que hemos aprendido en el proceso farmacocinético. ¿Qué pasaría si un fármaco es 100% hidrosoluble? Veamos lo siguiente. Cuando un fármaco es 100% hidrosoluble, veamos aquí, ella está ingresando por vía oral. Por lo tanto, eso significa que se va a absorber a nivel intestinal. Pueden apreciar que aquí el fármaco está siendo representado por una flecha de color negra, intensa. ¿Eso qué significa? Que una vez alcanzado el torrente sanguíneo va a ingresar a nivel hepático, pero cuando ingresa a nivel hepático automáticamente sale exactamente igual, es decir, no sufre ningún tipo de cambio químico. Se dirige a diferentes órganos y tejidos, pero no ingresa, ¿ok? ¿Y por qué no ingresa, por ejemplo? Porque simple y llanamente es de naturaleza polar, y habíamos mencionado que los fármacos hidrosolubles difícilmente van a atravesar barreras. Por lo tanto, cuando llega al riñón, va a unirse con la orina y el 100% del fármaco hidrosoluble será expulsado. Por lo tanto, difícilmente generará acción y efecto farmacológico. Pero ¿qué pasa si ahora el fármaco es de naturaleza lipofílica o apolar? Veamos lo que ocurre. En este caso está representado por flechas tenues. Cuando ella ingresa por vía oral, va a recorrer todo el tubo digestivo y a nivel intestinal se va a absorber. Una vez absorbido, penetra el hígado. Una vez penetrado, miren ¿qué pasaría si el hígado no trabaja? Eso implica de que no se va a desarrollar el proceso metabólico. Por lo tanto, sale intacta, no sufre ningún tipo de cambio. Es decir, se mantiene su grado de liposolubilidad. Por lo tanto, cuando pasa por el riñón, simple y llanamente no accederá y continuará su camino. Eso implica que este fármaco difícilmente será expulsado del organismo, lo que trae como consecuencia que se puede convertir en un tóxico. Partimos por el esquema que se encuentra al lado derecho. ¿Qué pasaría ahora si el hígado está trabajando más de lo normal? Este fármaco, que se encuentra con una flecha tenue, ingresa al torrente sanguíneo gracias a la absorción e inmediatamente cambia a una flecha de color negra. ¿Qué significa? Que todo el fármaco, el 100%, ha sido cambiado, es decir, metabolizado químicamente. Por lo tanto, ha garantizado
de que este fármaco se haya convertido en hidrosoluble. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando pasa por el riñón? Se va a expulsar al 100%. Por lo tanto, ¿se garantiza la acción y efecto farmacológico? No. Finalmente, en este esquema, un fármaco de naturaleza lipofílica pero que tiene un metabolismo lento, es decir, lo va a transformar progresivamente en hidrosoluble. El fármaco de naturaleza hidrosoluble se absorbe y cuando pasa por el hígado se convierte en negra. Pero pueden apreciar que a nivel del torrente sanguíneo encontramos una flecha negra, una flecha pálida, una flecha negra, una flecha pálida. La flecha pálida significa el fármaco sin metabolismo y la flecha negra significa el fármaco metabolizado. Por lo tanto, ¿cuál de las dos, es decir, qué color de la flecha es hidrosoluble? Obvia la respuesta, aquella que es de color negra. Por lo tanto, la flecha negra, por ser hidrosoluble, será fácilmente expulsado por vía renal. Sin embargo, la flecha pálida es liposoluble aún, lo que trae como consecuencia que en un segundo momento va a tener que pasar sí o sí por el hígado. ¿Para qué? Para ser metabolizada y convertirse obviamente en un metabolito más polar y por lo tanto ser expulsado. Finalmente acabamos de culminar el desarrollo del proceso farmacocinético por la que pasan diversos tipos de fármacos. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes.